¿Qué tal amigos? Yo soy Tenhai Ryu y el día de hoy estamos haciendo una revisión del kit de Lupa, el próximo personaje que viene en la segunda mitad de la versión 2.4 de Wuthering Waves, un personaje que ha tenido una participación muy interesante en la historia, un personaje bastante pintoresco que viene a complementar los equipos de fusión, que viene a hacer también unos roles bastante interesantes y que hoy por hoy pinta ser un personaje pues bastante bueno, un personaje bastante útil en las cuentas y sobre todo también un personaje que tiene un diseño muy god, tiene un diseño muy atractivo y estoy seguro que a muchos jugadores de todos los niveles, tanto jugadores nuevos como jugadores experimentados y aquellos que se han unido recientemente en el aniversario van a querer lanzar por ella. Lupa pues es un personaje que utiliza mandoble, es un personaje del elemento fusión, viene obviamente es un personaje de Rinashita que tiene su afiliación en Septimon, es decir, viene en toda la parte del lore de la historia de Septimon y bueno, básicamente ella es una gladiadora que le gusta el combate, le gusta pelear y bueno, básicamente es un personaje de fusión que estamos seguros que va a hacer un daño muy interesante, muy bueno. Es un personaje que viene a aportar a un elemento que ya tiene buenos personajes, ¿ok? Hoy por hoy es cierto que el elemento fusión tiene personajes muy buenos como Changli, como Brandt, incluso en Core allí es la segunda mejor opción después de Venina en el banner permanente. Y bueno, Lupa hoy por hoy viene a complementar o a completar ese equipo de fusión, pero además también tiene otras utilidades que la pueden permitir a ella actuar y ser eficientes en otros equipos de otros elementos. Entonces, bueno, vamos a hacer el estudio del kit de Lupa y vamos a compartirlo con la comunidad. Muchísimas gracias a todos los seguidores de esta comunidad, a todas las personas que se han suscrito y que le han dado like y comentan también los videos. Así que muchas gracias por su apoyo, chicos. Vamos entonces con la revisión. En cuanto a las habilidades, vamos a empezar primero con el forte. El forte de Lupa dice que su ataque aumenta al lanzar ataque cargado mejorado, ataque aéreo mejorado, liberación de resonancia, habilidad de resonancia, encadena, habilidad de resonancia mejorada o habilidad de resonancia definitiva, ¿ok? Eso en cuanto al forte. Llama de lobo y fe de lobo se restaura llama de lobo mediante ataques normales, ¿ok? Habilidad de resonancia en cadena y liberación de resonancia. Con cierta cantidad de llama de lobo se puede lanzar el ataque cargado mejorado, ¿ok? Y el ataque aéreo mejorado, restaurando fe de lobo. Cuando fe de lobo esté llena, se activará la habilidad de resonancia mejorada que inflige daño fusión, considerado daño de liberación de resonancia. Cuando fe de lobo esté llena en el estado mejorado, se activará la habilidad de resonancia definitiva, que inflige daño fusión, considerado daño de liberación de resonancia y finaliza el estado mejorado. Al lanzar ataque asistido, y esto es una parte importante del kit de ella, al lanzar habilidad de resonancia mejorada, o habilidad de resonancia definitiva, si el personaje entrante lanza una liberación de resonancia, o sea, una ulti, poco después Lupa lo apoya infligiendo daño fusión considerado daño de habilidad de resonancia. Entonces, aquí hay bastantes cosas interesantes que mencionar en el kit del forte. Básicamente, cada vez que tú haces tanto un ataque normal, un ataque de habilidad, una habilidad, como haces una habilidad de resonancia en cadena o haces la ulti, se te restaura el forte que se llama llama de lobo, o sea, es la barrita que va a estar abajo. Cada vez que tú haces alguna de estas habilidades, se va a restaurar ese forte y cuando ya llegas a cierta cantidad de forte o de llama de lobo, se pueden lanzar un ataque cargado mejorado, un ataque aéreo mejorado, que además te restaura la fe de lobo, o sea, que además te restaura ese forte. Restaura fe de lobo y cuando fe de lobo esté llena, o sea, una vez que ya tú entras en ese estado, en el forte, cargas el forte, haces ataque cargado mejorado, haces un ataque aéreo mejorado y restauras la fe de lobo. Cuando está llena esa fe de lobo, se activa una habilidad de resonancia mejorada que hace daño fusión y eso se considera daño de la liberación de resonancia, o sea, se considera como daño de la ulti. ¿Ok? Esa habilidad, cuando estás en fe de lobo, se considera daño de la ulti. Y cuando está llena, el fe de lobo, en el estado mejorado, se activa una habilidad, otra habilidad definitiva, que hace daño de fusión, que también se considera daño de ulti. ¿Ok? Y se termina el estado mejorado. Entonces está muy chévere porque el forte se retroalimenta en sí mismo, o sea, se carga con los ataques, pero además cuando se carga tú tienes opción de hacer entonces unos ataques mejorados que te cargan un forte que se llama fe de lobo y ese fe de lobo te permite entonces hacer daño fusión, te permite entonces que esa habilidad de resonancia que se activa se considera daño de la ulti y bueno, eso está bastante bien porque cuando lanzas esa habilidad mejorada o esa habilidad de resonancia definitiva, tú haces el cambio de personaje y el personaje que entra, pues cada vez que hace una ulti, pues Lupa se queda allí como haciendo daño. Entonces está bastante bueno el kit porque el kit se retroalimenta en sí misma, activa su utilidad, le activa el daño porque además ya se aumenta el ataque, así que su forte está bastante bueno porque da muchas alternativas para jugarse, ¿ok? Entonces, en cuanto a la habilidad de resonancia, pues la habilidad de resonancia hace daño fusión y marca al objetivo, esto es importante,
porque dentro de un tiempo determinado se puede lanzar la habilidad de resonancia en cadena, que lo vimos en el Forte, que también es una de las cosas que te recarga el Forte, y la habilidad de resonancia en cadena inflige daño fusión y daño adicional contra objetivos marcados. Entonces esto quizás me recuerda un poco también al kit de Jinlin, porque Jinlin, bueno, cuando haces los ataques básicos marcas a los enemigos, algo así, ella lo hace con la habilidad hace daño fusión, marcas a los enemigos y entonces dentro de un tiempo determinado puedes lanzar esa habilidad de resonancia en cadena que hace daño fusión y le hace un daño adicional a los objetivos marcados. Eso está buenísimo también porque, lo dicho, es más daño para su kit, es más daño para su rotación y básicamente la habilidad está bastante buena también porque, bueno, hace un daño adicional y te marca los objetivos. En cuanto a la ulti, los personajes del equipo obtienen el efecto caza en manada, eso es muy importante. Consume todos los puntos de fe de lobo, que lo vimos aquí en el Forte, ¿ok? Que se te carga cuando tienes el primer Forte cargado, luego haces los ataques que mencionamos en el Forte y luego se te carga la fe de lobo, consume los puntos de fe de lobo e inflige daño fusión y luego de eso pulsas ataque básico poco después para lanzar rompe adversarios y al realizar la liberación de resonancia, o sea, al realizar la ulti, los personajes del equipo tienen caza en manada y una bonificación de ataque, eso está súper bueno, está súper god. Si el personaje activo es golpeado o lanzado al aire, se recupera de inmediato, eso está bueno también porque te da como una especie de, digamos, una resistencia, es como una especie de resistencia a la interrupción, ¿ok? Porque si el personaje activo es golpeado, o sea, una vez que tú tienes esta caza en manada, que la consigues cuando lanzas la ulti de Lupa, obtienes la caza en manada y la caza en manada te da un ataque y además de eso, de bonificación de ataque, te permite como que también recuperarte si te lanzan al aire o si te golpean, te da como una resistencia a la interrupción, algo así, para que no te corten los movimientos, o sea, no te corte la rotación y cuando lanza una habilidad intro, caza en manada se potencia y da un ataque adicional a todos los personajes con ese efecto hasta un máximo de 2 veces, o sea, eso está brutal porque es tipo como una Shorekeeper que tú haces una intro, o sea, tienes entonces caza en manada y cuando haces todo lo que vas a hacer con ese otro personaje, pasas a otro personaje y ese personaje también va a tener caza en manada que le va a dar una bonificación de ataque adicional y además también le va a dar la resistencia a la interrupción que vimos aquí arriba. Y los personajes con caza en manada aumentan su bonificación de daño en fusión al atacar los objetivos de clase de marea o de tsunami. Wow, eso está brutal, gente, eso está súper brutal. Y rompe adversarios, ¿ok? Rompe adversarios, que fue lo que vimos aquí más arriba, ¿ok? Porque después que haces la ulti, consumes todos los puntos de fe de lobo, luego pulsas ataque básico y lanzas rompe adversarios, ¿ok? Cuando tienes el rompe adversarios, te consume todos los puntos de llama de lobo, o sea, todo el Forte, hace daño fusión y activa un estado mejorado. Y el estado mejorado aumenta la regeneración de llama de lobo al golpear con ataques normales. Y no se pueden lanzar la habilidad de resonancia ni su habilidad de resonancia en cadena. Vale, eso está brutal también. Porque básicamente eso alimenta también su propio kit, hace que el kit y que las rotaciones sean fluidas, además que hace que puedas llenar rápidamente la llama de lobo porque te aumenta la regeneración de la llama de lobo, lo cual te va a permitir llegar más rápido a los golpes que te recargan el Forte, así que bueno, está brutal. Una de las cosas que me llama la atención mucho es que creo que esa sinergia cruzada entre personajes es muy buena porque Kuro ha estado apuntando para que los personajes estén interrelacionados entre sí, pero no solamente desde una forma secuencial, o sea, porque venimos a estar acostumbrados a que todas las rotaciones se hacen de una forma secuencial, tipo, bueno, entra primero el soporte genera un bufo que luego tú puedes usar en el sub DPS, que luego también genera un bufo que tú puedes usar en el DPS, eso en el caso de los equipos hipercarry. Pero está muy bueno también que los personajes, por ejemplo, en el caso de Fusión es un elemento muy interesante en el juego porque siento que especialmente en Fusión se siente una correlación entre los personajes, se siente una interdependencia que hace que los equipos de Fusión no solamente se sientan más divertidos de jugar, sino que también tengan como una especie de reto adicional. Pero además creo que con el tiempo los equipos de Fusión han ido, digamos, completando esa redondez que les permite jugarse de una manera más sencilla, más efectiva, más divertida y además con un buen daño. Entonces creo que Lupa viene a ser, digamos, un complemento ideal para los equipos de Fusión, pero también es un personaje que, lo dicho, como comentamos anteriormente, te sirve también para, digamos, aumentar el ataque de otros personajes, además de darle resistencia a la interrupción, además de ella hacer un muy buen daño y además también de darle opciones para que ella pueda entrar en el campo y pueda hacer también ese daño adicional que hace una vez liberas la ulti y haces entonces el intro de un personaje. Entonces creo que Lupa va a ser un complemento excelente para el daño fusión
para los equipos de fusión. Y hoy por hoy, si son jugadores que tienen a personajes como Shanli o como Brand, o si son jugadores nuevos, va a ser también bastante bueno. Yo estoy seguro, quizás hay posibilidad de que haya jugadores nuevos que hayan en el aniversario se hayan sacado una Shanli o se hayan sacado un Brand. Y creo que Lupa va a ser un buen complemento para ese equipo de fusión, pero creo que también vas a poder incorporarla en otros equipos que escalen también con ataque, que tengan carries que puedan escalar con ataque y que pueda jugarse de una manera también, digamos, interrelacionada. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver el intro. El intro hace el daño de fusión, la sencilla, pero si está mejorada, o sea, si tienes activo el forte, ¿ok? Si tienes activo la llama de lobo, ¿ok? La llama de lobo, cuando caza en manada alcanza su límite, Lupa puede lanzar la habilidad mejorada. El límite de caza en manada es el límite de bufear a 2 personajes. O sea, eso está hecho para que una vez que tú pases con los 2 personajes, vuelves a Lupa, haces una intro mejorada. Y elimina los efectos de caza en manada, ok, claro, y Gloria y de todos los personajes del equipo inflige una gran cantidad de daño de fusión, considerado daño de liberación de resonancia. Eso está brutal, porque de paso luego que ella... tipo Shorekeeper 2.0, o sea, en el sentido que, claro, cuando ella vuelve otra vez al campo con esa intro, vuelve al intro con una intro mejorada. Eso está brutal también, eso está brutal, porque completa aún más el kit de Lupa. Eso está brutal. ¿Qué personajazo? El personaje está súper god, gente, está súper bueno. Si tienen a Shanli y a Brand en el equipo, pues es que ni se lo piensen. O si tienen a Shanli o Brand, porque también puede ser que si tienes alguno de los dos. Está buenísimo. Si te gusta fusión, este personaje está increíble. Vale, vamos a ver el ataque básico. Inflige daño fusión. Si está cargado, daño fusión normal. Si ataque mejorado con cierta cantidad de llama de lobo, ok, con el forte, se puede lanzar el ataque cargado mejorado que inflige daño fusión. Y el ataque aéreo fusión. Y un ataque aéreo mejorado que con cierta cantidad de llama de lobo se puede lanzar el ataque aéreo mejorado que inflige daño fusión. Considerado daño de ataques cargados. Eso está interesante también. Ataque básico en cadena, daño fusión, contraataque vacío, daño fusión. Vale, muy bien. Daño de no hay donde escapar, que supongo que es la intro mejorada, ¿no? 399.16% más 24.95% por 4. 24.95 por 4 más 399.16. La multiplicación del daño de la intro potenciada es de un 498.96%. Eso es demasiado daño para un personaje que de por sí ya tiene daño y un personaje que de por sí va a tener seguramente unos stats altos. Está increíble, bro. Este personaje está increíble, bro. Porque además me parece que es un personaje que tiene polivalencia. Y ustedes saben que los personajes que tienen polivalencia siempre suman muchísimo a la cuenta, incluso más que los hipercarry. Ustedes saben que es así. Y con los bonos de Brandy y de Shanli encima. Uy, mi madre. Es una locura. Es una locura, bro. Es una locura. Yo no los había visto. Yo estaba esperando para hacerlos en el directo y verlo con ustedes y verlo. Pero es una locura, bro. Siento que no parece depender de Shanli o Brand y me gusta aún más eso. Porque creo además que el personaje es un respiro para el tema de las dependencias y de las correlaciones en los equipos. O sea, siento que el personaje da un respiro a ese tema de forzar los acompañamientos de los equipos. Entonces, eso está bien. O sea, creo que viene en un buen momento el personaje, porque nos viene a dar un contraste interesante. Vamos a ver entonces los porcentajes de la ulti. Ok, daño de habilidad 412.68%, daño del rompeadversario 153.14%, es alto. Duración del punto decisivo 12 segundos, ok. Coste, bueno, y no es cara la ulti, regenera 20 de concierto, está muy bien. Está muy bien. Y estas pasivas, recuerda mi nombre, después de mantener el estado de sprint un rato, Lupa entra en estado de sprint acelerado. Ah, mira. Y el siguiente ataque normal, ataque básico, se reemplaza por el ataque básico en cadena. ¡Wow! ¡Qué interesante! Aumenta la antiinterrupción del ataque cargado mejorado y el ataque aéreo mejorado. O sea, además tiene una forma de adelantarse o de mejorarse los ataques solamente haciendo sprint. Increíble. Personajazo God, gente. Cuando Lupa derrota un objetivo, este es la segunda pasiva, cuando Lupa derrota a un objetivo marcado, se reinicia la REU de la habilidad de resonancia. Al lanzar la liberación de resonancia se obtiene el efecto Gloria. Esto es lo que decía en el kit más atrás. Los personajes del equipo ignoran parte de la resistencia a fusión del objetivo. Cuanto más personajes de fusión hay en el equipo, mayor será la cantidad ignorada. ¡Wow! Ok. Claro, esta habilidad sí le da un target más orientado al tema de la fusión. Esta sí digamos, no quiero usar la palabra encasilla porque no la encasilla, pero le suma utilidad a los equipos de fusión. Sí le suma utilidad a los equipos de fusión. Y aquí me imagino que subirá ataque y aquí crítico, claro. Probabilidad, ataque, probabilidad, o sea,
Y el outro, ¿qué hace en el outro? No me digas que el outro hace algo más. El personaje entrante tiene su daño de fusión. No, claro, el outro también. Uf, esta mujer es un monstruo. El personaje entrante tiene su daño de fusión amplificado. Brutal, bro. Y el daño de ataque es básico amplificado. El personaje entrante tiene su daño de fusión amplificado en 20%. ¿What? Y el daño de ataque es básico 25% durante 14 segundos. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? Alguien que me diga que estamos viendo. Los personajes del equipo ignoran 3% de la resistencia de fusión del objetivo. Por cada personaje adicional de tipo fusión en el equipo, el porcentaje de resistencia a fusión ignorado aumenta 3% hasta 9%. Si hay 3 personajes de fusión en el equipo, se ignora 6%. No, yo me quedé sin palabras, bro. No, bro, es demasiado daño. ¿Qué es esto, bro? Mira esto, bro. O sea, 15% en total, literal. 3% por cada fusión, son 9. Ajá. Y a paso, si son 3 personajes de fusión, 6% adicional, o sea, 15 por... No, vale, no es demasiado. Es demasiado, gente. Es demasiado daño este personaje. No. Es demasiado. O sea, yo sabía que iba a estar rota porque ya he visto a varias personas diciéndolo, tipo en las miniaturas de YouTube, oh, Lupa está rota, el nuevo, pero es que no me imaginaba que estaba tan rota. Tiene un arma de Siakona y media metida en el kit, totalmente. No, tiene un arma de Siakona y media, tiene una Shorekeeper metida en el kit, tiene a Ignore de defensa, es una locura, escala con ataque, los pasivos son de probabilidad de crítico y el arma que da. Puedes usar equipo, sí, es que claro, es que es un equipo de fuerza bruta total. Pero cuando le metes fusión a la cosa y le sumas la fuerza bruta que te da el equipo, o sea, literalmente fusión top tier meta, bro. O sea, Lupa va para arriba en el meta, pero sin lugar a dudas. Y el arma te da daño crítico, de paso. Y yo con esto no quiero decir, oh, bueno, Lupa no es el most pull. No, pero es el que la va a poder aprovechar, bro. Se va a hacer de un monstruo. Yo solamente espero, honestamente, como jugador, yo solamente espero que en un futuro no vayan a subirle la vida a los enemigos, porque siento que los personajes que están colocando en el juego están tan rotos uno detrás del otro que temo porque le vayan a subir el HP a los enemigos y nos vayan a lanzar un Star Rail 2.0 aquí. Porque esto que se está viendo con Lupa no tiene nombre. O sea, es cierto que Chanli y Brandt, digamos, ellos tienen un daño que ya está establecido y que esta señora viene a potenciarles ese daño. Pero ahora, ¿qué queda para los PJ de fusión del futuro? Que probablemente van a tener escalados mayores, que van a tener gameplays quizás un poco más sencillos o quizás un poco más directos que el de Chanli. ¿Ok? Ahora imagínense eso con estos potenciadores de daño que le va a dar Lupa. Yo temo porque no nos vayan a hacer un Star Rail 2.0 porque es que siento que cada personaje está más roto que el anterior y bufea más que el anterior. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Eso me da un poco de temor como jugador, ojo. Y no lo digo por un tema de crear baiteo con el tema o decir, oh, sí, no, pero vamos al caso cierto, gente. Cuando ves personajes así que están tan rotos, que bufean tanto, te da un poquito de miedito por ahí, porque dices, joder, entonces, ¿qué significa esto, no? La veo muy fuerte, la veo muy fuerte. Bueno, gente, entonces esto ha sido el review, la reseña que hemos hecho del kit de Lupa, que bueno, pinta ser un personaje muy fuerte, pinta ser un personaje muy polivalente, muy útil, que viene a potenciar muchísimo a los equipos de fusión, pero que también viene a ser un buen complemento de cara a algunos equipos que pueden surgir como consecuencia de la entrada de personajes en el juego, pero además para futuro pinta muy bien, porque pinta ser, digamos, un personaje que se siente muy necesario en cuanto a potenciación de daño y muy necesario también para el elemento de fusión. Así que bueno, todos los que van a tirar por Lupa o todos los que tienen a Lupa en la mente para poder tenerla, bueno, creo que va a ser un personajazo, creo que va a ser una muy buena inversión. Y sobre todo si tienes a los personajes fusión o si te gusta mucho el elemento o si te gusta mucho el personaje también. Entonces, bueno, lo dicho, muchas gracias por atender el video, muchas gracias también por llegar hasta aquí. Si no te has suscrito al canal, recuerda hacerlo y me apoyas un montón también con tus likes y con tus comentarios. Así que puedes dejar en tu comentario si vas a sacar a Lupa, si ya tienes un equipo preparado, si te gusta el personaje. Y bueno, recuerda que también hacemos directos en la plataforma morada y tenemos por allí también un grupo de Discord que está muy bueno, muy god, lleno de mucha gente buena, con buenas energías y muchos players que te pueden también ayudar y que te pueden también complementar tu experiencia en el juego. Entonces, bueno, yo soy Tenjai Ryu, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.